Bueno, pues buenos días a todos y a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Vamos a iniciar y en unos momentos más se va a incorporar al panel el doctor Luis de la Barreda. Agradecemos de nueva cuenta a todos los que están conectándose en este momento al Facebook de Causa en Común. El motivo que nos tiene el día de hoy reunidos a todos es la presentación de la encuesta ¿Qué piensa la policía? Este estudio que ha sido insignia de Causa en Común desde hace muchos años y que recaba las voces de las y los policías en el país. Para aumentar la reflexión en cuanto a lo que significa ser policía en este país, contamos con la presencia de Héctor de Mauleón, periodista y escritor mexicano, que al final de la presentación nos va a ayudar con algunas reflexiones en torno a los resultados de la encuesta. También vamos a contar, muchas gracias Héctor y bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y también vamos a contar con la presencia del doctor Luis de la Barreda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en temas de derechos humanos. Esperemos que se incorpore a la sesión pronto. Y contaremos también con la participación de María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, quien nos dará también su perspectiva y su opinión sobre lo que significa ser policía en este país. Y bueno, ahora también les comento que es un espacio abierto a preguntas de quienes estén conectando. Lo único que les vamos a pedir es que nos proporcionen su nombre completo, si están representando alguna organización o algún medio, y que nos pongan a quién dirigen la pregunta. Al final de las participaciones de los panelistas, vamos a hacer la ronda de preguntas y respuestas. Aquellas preguntas que ya no tengamos tiempo de contestar, de todas formas las vamos a retomar y se contestarán por alguna otra vía, ya sea electrónica o de alguna otra manera. Así que les agradezco mucho a todos el hecho de estar aquí. Y bueno, les doy la palabra a mi compañero David Blanc. Él es investigador de Causa en Común y va a ser quien nos comparta algunos de los hallazgos de este importante estudio. Adelante, David, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muy buenos días a todos y a todas los que nos están siguiendo en la transmisión. De igual manera, un saludo a Marilena y a Héctor. Y esperamos la incorporación de Luis. Efectivamente, el día de hoy vamos a presentar la encuesta ¿Qué piensa la policía? Esta encuesta la realizó Causa en Común con el objetivo de conocer la opinión y percepción de los policías sobre el funcionamiento de sus corporaciones y la dinámica laboral dentro de ellas. La encuesta la realizamos el año pasado en un levantamiento de mayo a noviembre en 28 entidades a policías únicamente de las corporaciones estatales. Esto nos dio un total de 4,422 policías encuestados. La muestra es una muestra representativa que se obtuvo a través del estado de fuerza que reporta el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con un error mensual de 1.3. Por último, hay que mencionar que el cuestionario consta de 68 preguntas y se hizo la recolección a través de una plataforma en línea. A continuación, yo haré la presentación de los resultados más relevantes, es decir, no presentaremos las 68 preguntas, sino los datos generales y algunos datos particulares de estados, pero podrán consultar los resultados, como siempre, en nuestra página en Internet. Sin más, arrancamos. No sin antes mencionar que estos 28 estados no pudimos completar todas las corporaciones porque Michoacán, Nayarit, Tabasco y Puebla no permitieron que se realizara la encuesta en sus estados. Considerando la situación en la que se encuentran esas corporaciones, la cual es una condición muy precaria, es muy probable que los porcentajes que se muestran en los, resultados generales y resultados nacionales no reflejen cabalmente el promedio del deterioro nacional en las corporaciones. Dicho esto, la primera pregunta que queremos presentar es las razones por las que decidieron ser policías, en las cuales la mayoría menciona que es por vocación, un 53%, seguido por necesidad, estabilidad económica y mejor opción laboral. Estas frases que verán abajo de las respuestas son frases de los propios policías. Nosotros les damos un espacio dentro de la encuesta para que nos puedan emitir sus comentarios y sus ideas respecto a ciertas preguntas. En este caso nos comentan que servir como policía hacia la ciudadanía es su vocación.
Siempre empezamos con esta pregunta y la retomaremos al final porque después de las condiciones que estaremos presentando, parece un poco sorprendente, o más bien muy sorprendente, que exista todavía la vocación dentro de estas corporaciones. Respecto al salario mensual, la mayoría de los policías, es decir, casi más del 70%, ganan menos de 15,000 pesos mensuales. Como lo vemos aquí, 46% están ganando entre 10 y 15,000 pesos mensuales, 36% menos de 10,000 pesos y solo un 18% más de 15,000 pesos mensuales. Definitivamente, como refieren, se ocupa mejor salario por el riesgo y la atención que viven a día. Habría que mencionar que este riesgo, de igual manera desde Causa en Común lo hemos podido documentar, en un país en donde en promedio se asesina a más de un policía al día. Si el salario es bajo, hay que ver también el zoom que existe dentro de los estados. El promedio nacional es de 11,787. Sin embargo, hay estados en donde se reporta que el salario más alto es en Baja California, con 18,000 pesos mensuales, seguido por San Luis Potosí y Sonora. Los estados en donde se reporta el salario más bajo es Aguascalientes, Tlaxcala y Chiapas. Oaxaca con 7,000 y Tlaxcala poco más de 8,000, igual que Chiapas. El salario, además de ser precario, nos comentan los policías que lo tienen que utilizar para pagar material que ocupan dentro de sus funciones. En este sentido, vemos que más de la mitad refirió haber pagado por calzado y botas, fornituras, uniformes 42%, y de estos también sorprenden algunos como el chaleco antibalas. Un 12% de los policías está reportando que tuvo que pagar por el chaleco antibalas, un elemento esencial y necesario para la protección dentro de la función policial. Cuando hacemos un zoom en los estados, porque como lo comentamos, estos son los resultados y porcentajes a nivel nacional, vemos que en donde pagan más por sus botas son Chihuahua, con un 90%, casi prácticamente todos los policías que fueron encuestados reportaron esto, seguido por Sonora y Veracruz. Los estados en donde más pagan por sus cartuchos son Zacatecas, con un 69%, Coahuila, 59% y Sonora, un 54%. Y por último, respecto a este dato de los chalecos antibalas, si bien a nivel nacional es un 12%, los estados en donde más pagan es en Veracruz, donde prácticamente la mitad de los policías encuestados refirió que han tenido que pagar por el chaleco antibalas, seguido por Chihuahua, y por último, Estado de México y Tamaulipas, 27% cada uno. Como refieren en la frase, el uniforme que les dan es de mala calidad y por lo general están afectando la labor de los policías. Si el salario era bajo, además se debe utilizar para pagar material esencial para cumplir sus funciones. Las jornadas laborales de los policías, como reportan, la mayoría, 29%, dice que es de 24 horas por 24 horas. Hay que decirlo, es un día completo de jornada laboral para los policías, seguido por una jornada de 12 por 24, 12 por 12, 8 horas, 24 por 48 y por último, acuartelamiento. Las jornadas laborales no están reguladas dentro del país y de hecho Causa en Común ha hecho un estudio a mayor profundidad, el cual será presentado en los siguientes meses respecto a esta situación. Sin embargo, hay que decirlo, las jornadas son extensivas, no están reguladas y son abusivas para nuestros policías. Respecto a las prestaciones de ley, si bien existe en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estipulado dos tipos de prestaciones, las mínimas para los servidores al servicio del Estado, servidores públicos, y prestaciones adicionales a las y los policías por el riesgo. Les preguntamos respecto a ellos que conocían las prestaciones que tenían. Nos refieren la mayoría a un aguinaldo, seguido por seguro de vida, seguridad social, gastos funerarios y seguro de gastos médicos mayores. Hay que decirlo, como lo mencionamos en un principio, la encuesta recaba las opiniones y percepciones de los policías. Esto no necesariamente se refleja en que no existan las prestaciones, sin embargo, sí refleja en algunos casos, si es que llegan a contarlas, que no tienen conocimiento sobre esto cuando debe serlo, porque son las prestaciones mínimas a las que deben de acceder los policías. Y como bien refiere la frase, y conectándolo un poco con el tema que hablábamos del riesgo de ser policía, algún policía nos comentó que no había seguro de vida para la familia del policía que queda en invalidez o que fallece, y que de igual manera las prestaciones son bajas. Los policías nos reportaron también que reciben órdenes para realizar labores que no les corresponden. En primer lugar es hacer encargos personales, después pagar una cuota
seguido por trabajos de mantenimientos, votar por algún candidato, ir a acarrear un mitin político y por último, un dato muy preocupante, es un 3% que reporta haber torturado a algún detenido por órdenes que recibieron de labores que no le corresponden. Haciendo un zoom respecto a las cuotas, como lo dijimos, respecto a los porcentajes nacionales, si bien de igual manera pagar una cuota tiene un 12% a nivel nacional, los estados en donde más reportaron que se solicita esto es en la Ciudad de México con un 32%, Estado de México con 26% e Hidalgo 25%. La frase que ven abajo es de una mujer policía en el cual nos reportó que los mandos les piden tener relaciones con ellos y si no lo hacen, les traen de encargo y los molestan hasta que renuncien. Respecto a las razones por las que solicitan la cuota, nos refieren que el 14% es para tener una patrulla, seguido por no castigo, no cambiarlo de adscripción, al igual que obtener un ascenso y reducir sus horarios laborales. Respecto a la carrera policial, en cualquier corporación se estipulan este tipo de procedimientos que refieren al estímulo y al ascenso. El estímulo es el reconocimiento de las buenas acciones y buenas labores de los policías y el ascenso es subir de grado dentro de las corporaciones. Al igual que en años pasados nos dimos cuenta que es la constante en la que la mayoría de los policías nunca han recibido ni un ascenso ni un estímulo. Como lo dice la frase muy bien explicada por el policía, no le dan importancia a los que tenemos una carrera y no les dan las mismas oportunidades de ascender. En este sentido, podríamos conectar con las preguntas pasadas en las cuales hay un 12% que se reporta de una cuota y una de las razones principales es para un ascenso. Haciendo un zoom a los estímulos y ascensos, nos damos cuenta que efectivamente hay casos mucho más graves. Aquí hay dos mensajes que podemos decir de la lámina. El primero es que los menos mal, por así llamarlos, es decir, los 5 más bajos que nunca han recibido, aún así están en una situación muy mala. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, Yucatán y Colima, por ejemplo, en el tema de estímulos, que son los que menos reportan, aún así un 34% en Colima reporta que nunca ha recibido un estímulo y Yucatán, por su parte, un 21%. Es lo mismo para el tema de los ascensos. San Luis Potosí reporta un 12% que nunca ha recibido y Ciudad de México un 16%. Ahora, el segundo mensaje es la gravedad en algunos otros estados respecto a los estímulos y los ascensos, en donde, por ejemplo, los 5 estados más altos que nunca han recibido tanto estímulos y ascensos es prácticamente toda la corporación que reporta esto. En el caso de estímulos, Baja California Sur, Tamaulipas, Oaxaca, Nuevo León y Campeche, y en el tema de los ascensos, Campeche, Querétaro, Durango, Sinaloa y Baja California Sur. Respecto a la capacitación, les preguntamos la percepción que tienen sobre los cursos que recibieron, es decir, si se sienten suficientemente capacitados en materias esenciales y básicas de policías enmarcadas en el sistema de justicia penal. Como verán, nos reportaron que no, principalmente en audiencias ante un juez, al igual que dar primeros auxilios, más de la mitad de los policías encuestados a nivel nacional, seguido por recepción de denuncias. Preocupan también algunos porcentajes, como que un 34% reporte que la percepción que tiene es que no recibió suficiente capacitación para manejar una patrulla, cuando son cursos básicos que se dan dentro de la formación de los policías, al igual que perspectiva de género, uso de la fuerza, un 19%, y la detención de las personas. Esto nos da un reflejo también del rezago que existe dentro de los sistemas de profesionalización y capacitación dentro de las policías. Como verán, les preguntamos sobre la periodicidad en la que realizan prácticas de tiro a los policías. El dato más alarmante es que 21% de todos los policías encuestados dentro de esta encuesta reportan 21% que nunca han realizado una práctica de tiro. 21% de los policías en funciones. Los estados en donde menos reportan esta práctica de tiro son Campeche, en donde prácticamente la mitad de los policías encuestados reportan que nunca han realizado un tiro. Tamaulipas, 45% y Zacatecas, 40%. Incluso, como lo pueden ver en la frase, los policías lo solicitan, que cada 3 meses los lleven al campo de tiro, porque hay policías que desconocen y no saben hacer uso del arma. Respecto a la relación que tienen con la sociedad, nos comentaron, de igual manera, al igual que en otros años, que la mayoría se sienten discriminados por la sociedad, un 54%.
De igual manera, haciendo un zoom mucho más profundo dentro de los estados, vemos que este porcentaje es mucho más alto en 3 estados. Baja California Sur, 75%, donde reportan que se sienten discriminados. Ciudad de México, 74%, y Chihuahua, 71%. Como bien dice la frase, no, refieren los policías que no se valora su función y que nadie se pone en los zapatos de pensar que están dejando sus familias por el trabajo y que se pueden perder algunos momentos. Por último, las acciones que pueden hacer para mejorar la policía en su estado. Esto lo preguntamos a las y los policías dentro de la encuesta. Por tercer año consecutivo vemos que mejor sueldo y mejor capacitación son las primeras peticiones que realizan los policías, con un 66%, seguido por mejor equipamiento, mayor número de policías, combatir la corrupción en la institución y mejorar la relación con los ciudadanos. Estas soluciones o, digamos, peticiones que hacen las policías nos sorprenden, debido a que surgen del propio diagnóstico que hemos dado, en el cual el salario es muy bajo para los policías, no se sienten suficientemente capacitados, a pesar de tener un salario muy bajo, tienen que utilizarlo para pagar equipamiento básico y elemental para realizar sus funciones, y de nuevo, combatir la corrupción dentro de la institución, relacionado con las cuotas que platicábamos, y mejorar la relación con los ciudadanos respecto a la situación en la que se sienten discriminados. Aquí, antes de pasar a las conclusiones, es donde regresamos a la primera pregunta, en donde la mayoría de los policías nos referían que por vocación habían decidido ser policías. Y es sorprendente debido a las condiciones de precariedad y de subsistencia en la que se encuentran la mayoría de nuestros policías. En este sentido, la conclusión de la encuesta es la siguiente: no existe un modelo para el desarrollo y fortalecimiento de las policías en el país. La mayoría de las policías están subsistiendo en condiciones precarias. Esto también ha sido reportado en entregas pasadas de la encuesta ¿Qué piensa la policía?, realizada por Causa en Común. Y debemos de recordar que si queremos que nuestras policías sean eficaces, debemos de ofrecerles buenos sueldos, prestaciones, infraestructura, equipamiento y capacitación para que estén a la altura de cumplir con sus funciones y con su responsabilidad de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Sin duda que las respuestas y los hallazgos de esta encuesta dan espacio para amplísimas reflexiones al respecto. Y para eso, en este momento, le voy a pedir a Héctor de Mauleón que nos comparta algunas de las reflexiones que le ha dejado los resultados de este estudio. Adelante, Héctor. Muchas gracias. No te podemos escuchar. Ahí estás. Héctor, si puedes activar tu... Sí, ya está, perdón. Bueno, ¿me escuchan, verdad? Sí. Bueno, estamos atravesando, creo que son muy preocupantes los resultados de esta encuesta. Estamos atravesando en México un periodo, un proceso de violencia sin precedentes. Se puede resumir de esta manera: acabamos de vivir el año más violento desde que se mide la violencia. Acabamos de vivir el mes más violento desde que se mide la violencia. Vino el fin de semana más violento desde que se mide la violencia. Tuvimos ya el día más violento desde que se mide la violencia, y todo esto pasó en 2020, en los 5 o 6 meses que han transcurrido desde que comenzó el año. Esto ha dejado un panorama realmente aterrador. Hay 7 zonas, 7 estados del país, o 7 regiones, ciudades, etcétera, que se encuentran en un estado crítico. Hay Guanajuato, pues está en llamas. Estamos recibiendo noticias todos los días de la situación de un estado en el que se queman coches, se cierran vialidades, se queman negocios, se masacran. Las masacres son cosa de todos los días. Una situación semejante se está viviendo en Ciudad Juárez, Jalisco, con las masacres, el hallazgo de fosas, la guerra que hay en Tijuana, en Sinaloa, en Michoacán, la situación particularmente grave que se está viviendo en Guerrero, en donde hay zonas prácticamente silenciadas. No sabemos qué está pasando en pueblos de la montaña, donde los grupos criminales cerraron los accesos hace unos meses con motivo de la pandemia, para poner ellos mismos, digamos, una cuarentena vigilada por ellos,
vimos por ahí videos en los que están castigando a gente que salió, que no respetó el toque de queda, y donde se convirtieron ellos en los jueces, en las únicas autoridades. Y esto está pasando en 7 regiones, lo repito, está en Guanajuato, está en Juárez, está en Tijuana, está en Jalisco, está en Sinaloa, está en Michoacán y está en diversas regiones de Guerrero. Frente a esto, vivimos también un proceso de desmantelamiento de la Policía Federal, que era una institución a la que el Estado le había invertido durante varias décadas y que había alcanzado un cierto nivel de profesionalización, era certificada en temas como secuestro, narcotráfico, etcétera, tenía certificaciones internacionales, la gente que más sabía de cómo combatir esto se había ya formado en esta institución que desde luego tenía problemas. Hoy estamos viendo que podía tener problemas gravísimos de corrupción en algunas zonas, pero cuyos alcances eran indiscutibles y estaban perfectamente a la vista. Entonces quitan ese escudo que defendía a la sociedad del crimen organizado y no tan organizado, y entonces el escudo que queda entre la gente y la delincuencia, pues es la parte más frágil, la parte históricamente vulnerada y abandonada y olvidada, que son las policías estatales y que desde luego son las policías municipales. La historia de mucho de lo que hemos visto en México, muchos de los horrores que hemos atestiguado y presenciado en los últimos años, tienen que ver precisamente con policías que entregan a jóvenes, a estudiantes, a personas, que las detienen y las ponen en manos del crimen organizado. Un nivel de infiltración y de abandono tremendo. Entonces, salió una encuesta hace unos días que hablaba sobre los niveles de confianza que hay en la policía entre la sociedad, pues son terribles. El 76% de los mexicanos desconfía de las policías y el 80% confiesa haber sido víctima de abusos de las policías. Dice que los abusos son recurrentes. Entonces tenemos una situación desbordada de violencia y tenemos una situación de debilidad institucional que se ha estado machacando desde hace muchos años. Pues la encuesta que ustedes han estado presentando no tiene otra finalidad que esa, y sin embargo lo que vemos es el abandono de las policías civiles, su desmantelamiento si es posible, y la militarización de la seguridad pública, la creación, que ha sido el proceso también de estos meses, de una guardia que no cuaja, cuyos resultados no se ven, que hasta donde sabemos consiste únicamente en la instalación de retenes y de filtros, en el patrullaje en largos convoyes por ciudades y carreteras, y pues un descuido de lo que tiene que ver con lo que toca directamente al ciudadano, que es la proximidad, quiénes están cerca de él, con quienes convive, con quienes se encuentra en la banqueta y quienes están atendiendo las necesidades más imperiosas de la gente. Es en ese sentido como la encuesta me parece verdaderamente preocupante en algunos términos. Es terrible que el 53% de los policías diga que lo hace por vocación y que tenga esa respuesta institucional y de la gente. ¿A qué me refiero? Pues yo creo que lo que más me llama la atención de la encuesta es que 4 de cada 10 policías que hay en México ganan menos de 10,000 pesos. Muchos de ellos están en las zonas precisamente a las que me he referido antes, que son las ciudades en llamas o las regiones en llamas de México. Y la mitad de las policías pues no ganan más de 15,000, están entre 10,000 y 15,000 pesos. Pero hay 5 estados en donde ganan entre 7 y 9,000 pesos. Preocupante también que la mitad de los policías de México tengan que decir o confesar que están encargados de pagar por su propio equipo, comenzando por las botas. Ellos mismos, a pesar del sueldo, a pesar de las condiciones precarias, pues tienen que equiparse. Por ahí dice un policía pues que les dan los uniformes de ínfima calidad y que en medio del calor y del patrullaje en estas jornadas de 24 por 24, pues acaban con la piel infectada, lastimada, irritada, no tienen condiciones para realizar ni siquiera con la mínima comodidad la labor que se les ha encargado. Y luego el hecho de que si uno hace las sumas, pues el 44% de las policías del país, en lugar de estar cuidando a la gente, están encargados de
trabajos personales que les encargan servicios personales sus jefes o tareas de mantenimiento de las unidades, de las instalaciones militares y otro tanto que tiene que pagar cuotas. Si uno suma todo esto, es el 44% de las policías metidas en esos asuntos. Y luego, pues, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el pago que se les da? A mí me aterra encontrar en esta encuesta que en uno de los estados más conflictivos en México, que es Baja California, el 91% de los policías no ha recibido jamás un estímulo y el 89 y el 88% jamás han tenido un ascenso en lugares ardientes, violentísimos, como es Sinaloa. Acabamos de ver la situación del Culiacanazo y de la guerra que tienen allí las fracciones, las pugnas al interior del cártel de Sinaloa. Y luego, pues, aterra también constatar que pues, el 65% de los policías no están capacitados para su trabajo. No saben llevar una audiencia, no han sido entrenados en proporcionar primeros auxilios, ni en cómo recibir una denuncia. Pero lo más aterrador, lo más desconcertante, es que si uno saca cuentas, pues el 43% de los policías de México, solo en un periodo de violencia sin precedente, enfrentándose a criminales que tienen armamentos sofisticados, que cuentan con recursos, con hombres, con unidades blindadas, etcétera, pues el 43% de nuestros policías solo ha practicado tiro una vez al año en promedio. Y bueno, pues las consecuencias están a la vista. El año pasado hubo 446 policías asesinados en México. Es decir, 1.16 al día estuvieron o murieron, y la solicitud que hacen ellos, pues también me parece abrumadora. La petición es sueldo y capacitación para poder hacer su trabajo. Es lo mínimo que una empresa, cualquier compañía, le tendría que dar a una persona que espera que le haga un trabajo determinado, darle un sueldo y capacitarlo para hacerlo. Después de tantos años, después de este panorama de sangre que está viviendo México desde 2006, no solamente abandonamos a las policías, sino no entendemos lo elemental con lo poco que queda. Y flotando debajo de todo esto, el eterno problema de la corrupción, ¿no? Lo que dicen es que todo podría mejorar si probablemente los mandos o las instituciones fueran menos corruptas y se pudiera limpiar eso. Pero es un panorama, es una radiografía aterradora, porque es algo que no vemos, a pesar de que regularmente o cada año volvemos al tema, pues pasa de largo, nos volvemos a enfrascar en contar los muertos, en decir dónde andan los cárteles, quién está haciendo qué, y pues se nos va lo esencial, el mínimo, el más débil escudo que tiene la sociedad en un momento de emergencia ante una epidemia de violencia que no se había visto jamás. Está completamente abandonada, está completamente discriminada, y nosotros vivimos cerrando los ojos ante esa realidad. Muchas gracias, Héctor. Sin duda, el tema de violencia y policía son temas que deben de ir relacionados, y pues es muy lamentable, como comentas, que se encuentran en esta situación de abandono. Y bueno, a continuación también le damos la bienvenida al doctor Luis de la Barreda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor de la Barreda, si usted nos pudiera también aportar parte de sus reflexiones al ver los resultados de este estudio. Muchas gracias, bienvenido. Y si puede activar su audio, porque no lo podemos escuchar. ¿Listo? Listo, adelante, muchas gracias. Buenos días, agradezco mucho la invitación a hacer algunos comentarios sobre esta encuesta, por la cual felicito a Causa en Común, porque es muy importante que hagamos visibles los problemas de la policía. La policía es una institución que cumple una función de la mayor importancia. Cuida la seguridad pública, que es uno de los bienes más importantes, es el bien que permite disfrutar con cierto sosiego, con cierta tranquilidad de todos los demás bienes, y cumplen con esta tarea arriesgando su vida,
sacrificando momentos en la familia, sacrificando momentos de esparcimiento y, como dice la encuesta, con un gran desprecio de parte de la sociedad. Hay una imagen que a mí me parece aterradora y que viene sucedida por la reacción ante esta imagen. En la manifestación creo que del 4 de junio en Guadalajara, un hombre se acerca por la espalda a un policía y le prende fuego. Esto es un acto terriblemente criminal que nada puede justificar. Por supuesto, es criminal que unos policías hayan asesinado a un hombre que estaba detenido. Por supuesto, ningún abuso policíaco debe tolerarse, pero acercarse a un hombre, a un ser humano, y prenderle fuego por la espalda es un acto verdaderamente espeluznante, es un acto monstruoso. Y lo que es aterrador aparte del acto mismo es la reacción de la sociedad, la reacción incluso no solamente de los políticos, de los gobernantes que decían vamos a castigar los abusos de la policía. Claro que hay que castigarlos, pero nadie expresó una sola palabra de condolencia, ni los columnistas, ni los políticos, ni los académicos, por un policía quemado. Es decir, el policía no es un ser humano, el policía no tiene derechos humanos si nos atenemos a esta reacción. El salario de los policías, los horarios de los policías, el hecho de que los policías no tengan la capacitación mínima, el hecho de que los policías ni siquiera practiquen tiro, ni siquiera sepan técnicas elementales de defensa personal, que no reciban cursos de conducción de automóviles para perseguir delincuentes, etcétera, nos hace ver que hay un gran desprecio por la función policíaca. Les exigimos mucho. Y claro que hay que exigirles porque la función que desarrollan es de la mayor importancia. Y claro que hay que exigir que no cometa ningún abuso. Y claro que hay que castigar a cualquier policía que cometa un abuso. Ya no digamos tortura, sino cualquier abuso, cualquier violación de la ley. Pero lo que no es razonable es que se les envíe desarmados a vigilar una manifestación y que se les diga no pueden tocar siquiera ni aún defendiéndose a un manifestante, aunque los agreda. Y que veamos a un manifestante que les arroja un bloque de cemento, que les arroja una varilla, que les lanza una bomba incendiaria y que ellos no puedan hacer nada. Es decir, una reacción elemental, instintiva de todo ser humano es defenderse ante una agresión. Entonces, esto demuestra el gran desprecio que se tiene por la policía. En los países democráticos, en los países más democráticos, la policía va a cuidar una manifestación y no agrede a los manifestantes, porque es un derecho de toda democracia manifestarse. Pero si los manifestantes agreden a la policía, por supuesto la policía puede y debe defenderse y debe detener a los agresores, a quienes los agredan a ellos, a quienes agredan a terceros, a quienes destruyan bienes. Entonces, hay respecto de la policía, además hay que escuchar las expresiones de un automovilista, por ejemplo, cuando se le detiene, no cuando se le captura, cuando se le detiene momentáneamente porque se pasó un alto, porque va conduciendo exceso de velocidad, la manera en que se dirigen a los policías, y los policías le contestan al automovilista, mire jefe, es que... Entonces hay, en ese desprecio a los policías, hay una dosis importante de clasismo y aún de racismo, porque los policías provienen frecuentemente de las clases más desfavorecidas del país. Y el tema de la capacitación, nunca tendremos buenas policías si no tenemos una verdadera carrera policíaca como la que se tiene en otros países, como la que se tiene en Chile, como la que se tiene en Canadá, como la que se tiene en los países europeos. Entonces, claro, hay todo un círculo vicioso. Bueno, no tienen estudios suficientes para ser policías, ¿cómo van a tener salarios decorosos? Bueno, pero no tienen esos estudios suficientes porque no se les proporcionan. Entonces, tendría que haber una carrera policíaca, tendría que haber requisitos muy estrictos para ser policía, aprobar una carrera
que contemplar aspectos teóricos, aspectos prácticos, aspectos psicológicos, etcétera, y tendría que haber salarios y prestaciones adecuados a esta capacitación. Tendría que haber horarios razonables. Hay estudios científicos de que una persona puede conservar un cierto grado de concentración, un cierto grado de vivacidad, un cierto grado de atención durante 8 horas. Algunos, yo me incluyo en esto, podemos concentrarnos durante 45 minutos y después tenemos que dar unos pasos, tomar aire. Ahorita es difícil por el confinamiento, pero dar unos pasos para luego seguir trabajando. Pero una jornada de trabajo de más de 8 horas no es razonable. Y nuestros ministerios públicos y nuestros policías tienen jornadas, la gran mayoría de ellos, de 24 horas. A las 15 horas están muriéndose de cansancio, están muriéndose de fatiga, la tensión se va acumulando. Esto no es razonable. Que una persona no duerma después de 12 horas, después de 16 horas de estar trabajando, no es algo razonable. Entonces, la encuesta revela este relegamiento, este desprecio que se ha tenido a los policías, lo cual viene de muchos gobiernos atrás. Nunca se ha tomado en serio, nunca la tarea tan importante, tan urgente de capacitar a nuestras policías. Y en esta situación, como lo ha señalado muy bien Héctor de Mauleón, en esta situación que estamos viviendo de una violencia que no tiene precedentes en su alta incidencia desde que se llevan registros, sería esto mucho más importante y mucho más urgente. En lugar de eso, se desmantela a la policía menos mala que teníamos en México, a la Policía Federal, y se crea una Guardia Nacional que ha servido solamente para lo que señaló Héctor y para detener migrantes, para darle gusto al gobierno de Donald Trump en una actitud francamente sumisa, francamente indecorosa. Qué bueno que se hagan estas encuestas y qué bueno sería, lástima que no sea así, que tuviéramos autoridades que leyeran muchas cosas, pero que leyeran también esas encuestas y que hicieran caso y que dijeran, no podemos mantener a la policía, que es una institución tan importante para preservar condiciones de mínima convivencia en una sociedad, no podemos mantener a la policía en esas condiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Digo, sin duda las participaciones de ambos han sido muy valiosas. Y en este momento le cedo la palabra a María Elena Morera para que nos comparta un poco de, las conclusiones de este estudio y su opinión al respecto. Adelante, María Elena, muchas gracias. ¿Ustedes me escuchan? Porque yo me quedé sin escuchar, ¿sí? Sí, bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a nuestros amigos de la sociedad civil que están siguiendo la transmisión por Facebook de Causa en Común y muchas gracias a los compañeros de los medios de comunicación. En especial, gracias Luis y gracias Héctor por sus valiosos comentarios. Pues una vez más, como en diversos estudios de Causa en Común, que hemos realizado previamente y en las entregas anteriores de la encuesta ¿Qué piensa la policía? La conclusión general es que las corporaciones de policía en nuestro país no se desarrollan, sino que apenas sobreviven. Los resultados nos muestran el contexto de carencias, de corrupción, de abandono, de indefensión en la que deben de elaborar y arriesgar sus vidas las y los policías en nuestro país. A pesar de que México vive una crisis sin precedentes, como ya lo dijeron nuestros comentaristas, las corporaciones policíacas se mantienen en una situación de abandono institucional en todas sus vertientes. Sin embargo, esto no es nuevo. La historia de nuestros policías está marcada por la indolencia y por la hipocresía. Los olvidamos todos, principalmente las autoridades, pero también los ciudadanos por no exigirlos cuando hay que desarrollarlas y cuando las recordamos es simplemente para despreciarlas.
Como lo pudimos constatar, la mayoría trabaja en escasa o nula capacitación, tienen que pagar por sus chalecos antibalas, uniformes, botas y además sufren del maltrato de sus superiores. Todas estas carencias no son propias de un modelo de policía, sino de un estado de las cosas que es intrínsecamente corrupto e ineficaz. Bajo estas condiciones, en verdad alguien puede sorprenderse que nuestros policías no puedan prevenir o no puedan enfrentar la oleada delictiva. Yo creo que nadie se podría sorprender, más bien nos deberíamos de sorprender de no tener una policía que actúe mucho peor. Actualmente estas carencias son aún más revelantes y preocupantes debido a los diversos casos que se han suscitado sobre abusos policiales en el país. Desde Causa en Común lo hemos advertido no solo por los recientes casos de Jalisco, Baja California o Oaxaca, sino también en casos anteriores, y les pongo el ejemplo de Marco Antonio Sánchez Flores en la Ciudad de México. Que estas situaciones dejan al descubierto la deficiencia de las policías. Cuando un policía abusa de un ciudadano, bueno, pues lo que deja es que abajo, ¿qué es lo que hay para que los policías abusen de esa manera de los ciudadanos? Bueno, pues abusan de esa manera de los ciudadanos porque no tienen los protocolos, o si los tienen no los aplican, no hay mecanismos relativos a las funciones policiales básicas, no hay controles. Estos mensajes reiterados son un claro reflejo del retraso sistemático que existe respecto a los programas de profesionalización y de certificación de los policías. Que no quede ninguna duda, cualquier abuso cometido por las policías debe ser investigado con urgencia y profesionalismo, pero además debe ser sancionado conforme a la ley. No debe prevalecer la impunidad bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, no se puede hablar únicamente de los sistemas de investigación y sanción para los policías y dejar de lado todos los demás procesos que contempla el sistema de carrera policial. Por ejemplo, y para ponerlo de manera muy sencilla, no se puede sancionar a un policía que hizo uso excesivo de la fuerza y olvidar que debe recibir una capacitación integral en la materia. Lo castigan, ¿no? Pero no le dan la capacitación. O bien que la corporación debe desarrollar los protocolos necesarios para actuaciones en situaciones de conflicto y que deben equiparlos de manera adecuada para hacer frente a las amenazas. Obviar esta parte sería cubrir el problema sin resolverlo. Otro ejemplo sería castigar a los policías que cometieron abusos, pero no reconocer o premiar a los buenos policías. El castigo, por supuesto, sirve para evitar repetición de conductas indebidas y el premio para incentivar conductas adecuadas. Y ambos son necesarios para el desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones. Desafortunadamente, y como se pudo constatar en la presentación de los resultados de esta encuesta, por lo general no existe ninguno de estos en el sistema de los policías. Estas ideas no son nuevas y mucho menos inventos. Por el contrario, son obligación de la ley. Tan solo basta recordar que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece las obligaciones a los encargados de la seguridad en nuestro país. Refiere que deben garantizar y promover el desarrollo policial, que es un conjunto de reglas y procesos que están debidamente estructurados y entrelazados entre sí, y que comprende, entre otras cosas, esquemas de profesionalización, sanción, certificación y reconocimiento a los integrantes de nuestras instituciones. Esta ley fue promulgada hace más de 10 años y a la fecha sigue en el incumplimiento, en la absoluta irresponsabilidad y sin consecuencia alguna en todas las autoridades de nuestro país. Como ya decían Héctor y Luis, pues la mejor policía que teníamos con todos sus problemas era la que mejor cumplía con la ley. Pero bueno, pues esta fue destruida para formar una Guardia Nacional que todavía no sabemos cuál es su misión. Por lo anterior, es claro que las insuficiencias de nuestras policías se explican no solo por su incapacidad o por su corrupción intrínseca, sino por la indolencia de los actores políticos que las han condenado al abandono. Lo peor es que esto se ha tomado como pretexto para militarizar la seguridad pública, que no resuelve la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país. Por supuesto, valoramos la labor de las Fuerzas Armadas, pero las autoridades civiles, aprovechándose del prestigio de las Fuerzas Armadas,
Plantean ampliar aún más sus funciones en tareas que no les corresponden y con ello continuar evadiendo sus responsabilidades. Queremos recordarle en esta conferencia al licenciado Durazo de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana que en el cambio constitucional para crear la Guardia Nacional, el 7º transitorio dice de forma explícita que 6 meses después de promulgada la ley, todas las corporaciones del país debieron presentar un diagnóstico de sus policías y un esquema de fortalecimiento. Esto lleva varios meses de retraso. Es imperativo que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se encargue de su cumplimiento. Además, ya están los documentos del nuevo modelo de policía y justicia cívica que se hicieron precisamente en este secretariado y que nos prometieron sería el modelo a seguir este sexenio. Pero, ¿qué creen? Pues que no pidieron un solo peso a la Cámara de Diputados para que esto se pudiera llevar a cabo. Entonces, como siempre, es una simulación y esto no deberíamos de permitir que siguiera así. Desde Causa en Común hemos advertido desde hace varios años la urgencia de rescatar a nuestros policías. El objetivo ha sido que el gobierno y la sociedad civil en su conjunto desarrollemos las fortalezas que necesitan las instituciones, pero es claro que nos falta mucho y es también claro que para lograr este objetivo se requiere de compromiso, de tiempo y de dinero. Sabemos que los cambios de fondo no serán de la noche a la mañana, pero también sabemos muy bien que en el caso de seguridad y en el caso de las miles de víctimas que tenemos en México, cada día cuenta y cuenta mucho. Para solucionar cualquier problema resulta indispensable poder identificarlo. En este sentido, la encuesta ¿Qué piensa la policía? Es un instrumento que nos permite conocer el estado de las cosas desde los mismos policías que trabajan ahí, dicho por sus propios operadores. En conjunto con otros estudios de causa en común como el Índice de Desarrollo Policial, otros estudios realizados por otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones como por ejemplo el propio INEGI, se cuenta con la suficiente información para conocer los problemas nacionales e incluso para tener una radiografía a nivel local respecto a los policías. Asimismo, también se han presentado distintas propuestas para revertir esta situación. En suma, están los diagnósticos, están las soluciones sobre la mesa. Lamentablemente, no trascienden los periodos electorales y siempre tenemos que volver a empezar de cero. Al igual que en años pasados, volvemos a exigirles a nuestras autoridades que cumplan con sus obligaciones con respecto a la ley del fortalecimiento de estas instituciones. Les recordamos que si queremos policías de primer nivel, también deben de recibir un salario, capacitación y equipamiento de primer nivel. Si queremos que nos cuiden, empecemos por cuidarlos. De lo contrario, nunca contaremos con instituciones civiles que puedan hacer frente a las amenazas. E incluso, si la apuesta es la militarización, que no tendrá resultados efectivos en materia de seguridad, las precariedades continuarán. En cualquier escenario, todos perdemos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena, y a todos los participantes que sin duda nos han llenado de reflexiones. Y bueno, voy a empezar a compartirles algunas de las preguntas que nos están llegando de representantes de medios y de otras organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, justamente nos escribe Arturo Ángel de Animal Político, ¿no? Retomando este tema de el modelo nacional de policía y justicia cívica, que nos comenta que si bien ya existe y está pensado para dignificar y desarrollar policías, no tiene recursos. El Congreso no se los etiqueta. ¿Cómo se puede revertir esto? Para quien sea. Bueno, sí, yo empezaré a responder diciendo que desde Causa en Común también realizamos un estudio sobre los consejos del Acuerdo Nacional, los acuerdos del Consejo Nacional. ¿Por qué menciono esto? Es el lugar en donde deben empezar a delinearse las acciones y políticas para desarrollar y fortalecer a las policías en el Consejo Nacional. El Consejo Nacional agrupa a todos los encargados
de la seguridad. Están los gobernadores, secretarios de Estado, el propio presidente. Ahora, lo que nos dimos cuenta en Causa Común es que los acuerdos no se cumplen, porque realmente o son ambiguos, no tienen fechas de cumplimiento, no tienen responsables y nadie les da seguimiento. El modelo de justicia cívica y de policía que presenta el secretariado, de hecho, se va a cumplir un año el 8 de julio, es parte de los acuerdos del Consejo Nacional. De nuevo, hay que poner los dientes, por así decirlo, dentro de los acuerdos para que se cumplan. Poner plazos, poner responsables y poner el dinero necesario para poder implementar los modelos. Si no vamos a estar publicando lineamientos, acciones que realmente no van a fortalecer a las policías, se van a quedar, como los acuerdos del Consejo, ineficientes, ineficaces, sin poder cumplirlos. Entonces diría que es a través del Consejo, delineando muy bien esas acciones. No es necesario tener más de 10, 15 acuerdos en una sesión si se toma el de modelo que realmente se implemente con plazos. Faltaron dentro del modelo concretar algunas acciones respecto a la profesionalización, a la capacitación, certificación, de los cómo, los cuándos, quiénes, para poder implementar el modelo. Muchas gracias, David. No sé si María Elena ¿quieres agregar algo? Está tu audio apagado, si lo puedes activar. Gracias. Estas tecnologías. Yo solo agregaría que esto no se va a cumplir mientras no exista un acuerdo político para que se cumpla o mientras que los gobernadores no le exijan al gobierno federal que haga su función, que dé los recursos necesarios para que nuestras policías se desarrollen. Si está ahí el acuerdo dentro ya como decía David, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y este acuerdo simplemente no lo cumplen, es porque no hay ninguna consecuencia para cumplirlo, y porque también me parece que, ya como decía Luis de la Barreda, los ciudadanos no somos lo suficientemente exigentes en este tema, ¿no? Nos acordamos de los policías cuando sucede una desgracia, pero no nos acordamos de ellos cuando tenemos que prepararlos y profesionalizarlos, y no nos acordamos de ellos en el presupuesto. Nosotros estuvimos hablando con varios legisladores para que pusieran el presupuesto para este 2020 y sin embargo no tuvimos éxito, y no tuvimos éxito porque al gobierno federal no le importa desarrollar a las policías y porque los gobiernos locales también son muy indolentes y ya diciéndoles, bueno, es que ya van a entrar los militares, dicen, bueno, pues ya que ellos se hagan cargo. Entonces sí me parece que tenemos un sistema completamente hipócrita y que por un lado dicen que van a hacer las cosas y por el otro lado no se cumple con la ley. Entonces, ¿cómo pueden pensar que los ciudadanos cumplan con la ley cuando la misma autoridad no cumple con ella? Muchas gracias, María Elena. No sé si alguien quiere agregar algo más, y si no, voy a retomar la pregunta de Enrique Osorio del periódico El Mural, que nos comenta, esta es una pregunta para todos los integrantes del panel. En Jalisco se han visto casos de uniformados detenidos por homicidio, feminicidio, desaparición, robo, violación. ¿Qué creen que le haga falta a los exámenes de control de confianza para que sea un filtro de mayor utilidad? Si hay que reformarlos o cambiar el esquema en el que se realizan. No sé quién quiera tomar la palabra. A ver, el que los policías abusen de los ciudadanos es gravísimo, como ya lo dijimos, tiene que haber una investigación y se tiene que sancionar. Sin embargo, no solo depende del control de confianza. Recordemos que hay tres tipos de exámenes que deberían de estar pasando los policías y sin embargo hay tal desorden, ¿no? Porque el de control de confianza que fue impulsado por gobiernos anteriores, este gobierno ni lo impulsa ni castiga a los gobiernos estatales o municipales por no cumplirlo. Pero también están los exámenes que deben de cumplir de si están bien capacitados o no están bien capacitados, y estos tampoco no están en cumplimiento. De hecho, hay un certificado único policial que comprende una base de tres exámenes de tres grupos de exámenes diferentes, ¿no? Uno es una evaluación del mando, el otro es el que les digo de habilidades y destrezas y el control de confianza.
Entonces, si bien sí creemos desde Causa en Común y ya presentamos un estudio al respecto que el examen de control de confianza tiene que modificarse, pues también creemos que si no hay posibilidades de cumplirlos porque las autoridades locales se quejan que no tienen la manera de hacerlo y las autoridades federales no están poniendo por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se haga un cumplimiento tanto de mandar las partidas económicas necesarias como cumplir con lo que dice la ley, pues esto no va a suceder. Yo no sé si al final del día tendremos que meter instancias jurídicas para que las autoridades federales y locales hagan caso. Pero estos exámenes también tienen que ver con el servicio civil de carrera y la profesionalización a las instituciones de policía. No podemos ver el sistema de desarrollo policial por separado. Tendríamos que estar viendo qué se está haciendo en desarrollo policial, qué se está haciendo en profesionalización y qué se está haciendo en control de confianza. La ley marca que son 5 ejes, de los cuales ninguno de ellos se cumple a cabalidad, ¿no? También hay que decirlo, hay municipios que están mejor y también hay que reconocerlos, como es el municipio de Escobedo, como es el de Nezahualcóyotl, el de Orizaba. Sin embargo, son muy poquitos en comparación con lo que se requiere en este momento, ¿no? Por ejemplo, les comento algo, no hubo dinero para el modelo, para llevar a cabo el modelo del nuevo modelo de policía y justicia cívica, y sin embargo ya hay municipios que están tratando de implementarlo por su cuenta. Pero no se trata de eso, se trata de que realmente a las autoridades les importe la policía porque les importa la seguridad, ¿no? Salen siempre nuestros políticos a decir que qué barbaridad cuando hay un acto de un policía que abusa de un ciudadano o cuando sucede una masacre. Sin embargo, no hemos visto todavía en este gobierno una estrategia de seguridad. Muchas gracias, María Elena. No sé si alguien más quiere agregar algo y bueno, si no, justamente tocando el tema de las condiciones que no son homólogas al interior de las corporaciones, esta pregunta va para David Blanc. David Chung de SEAS México nos pregunta si dentro del estudio se pudo identificar qué tan homologadas están las condiciones en salarios, prestaciones sociales como los seguros de vida, seguros médicos, pensiones, entre las diferentes corporaciones. Y también, David, de una vez, nos pregunta Cecilia Sierra de Cuadratín, ¿cuáles fueron los argumentos para negarles el acceso a los policías y levantar las encuestas en Michoacán? Ok. Respecto a la primera pregunta sobre homologar salarios y prestaciones, la encuesta, como se presentó, sí existen diferencias dentro de los estados. En el tema de salarios, el promedio, lo mencionamos, era 11,700 pesos, aproximadamente el salario promedio mensual de los policías estatales en México. Ahora, vimos que había cambios dentro de las propias corporaciones, en donde Baja California era el estado que reportaban, o los policías reportaban el salario más alto, con 18,000 pesos, y estados con el salario más bajo como Oaxaca, en el cual los policías reportaban ganar 7,000 pesos mensuales. Ahora, también hay que decirlo que dentro de las corporaciones hay diferencias por los grados que existen dentro de los policías. Entonces, no es que haya un salario único y no es que se parezcan los salarios dentro de las corporaciones y los estados. Pasa lo mismo con las prestaciones. Pudimos ver los promedios nacionales, pero por poner un ejemplo, en el tema de seguro de vida, si bien era más de la mitad que reportaban contarlo, cuando hacíamos un análisis más puntual en los estados, por ejemplo, estados como Chihuahua, en el cual entre un 20 y 30% de los policías reportaban contar con la prestación, comparado con, por ejemplo, Quintana Roo, en el cual más del 90% reportaban contar con la prestación. Entonces, la respuesta sería no, hay diferencias claras entre las corporaciones. Los promedios, de todas maneras, arrojan las conclusiones que hemos dicho, ¿no? Que las corporaciones están en un estado de abandono, de precariedad y de subsistencia. Sobre la segunda pregunta, Causa en Común ya desde hace 2-3 años se realiza visitas de campo en las corporaciones estatales y hay un procedimiento de acercamiento a los gobiernos y a las corporaciones. En el caso de los 4 estados que no permitieron hacer los ejercicios, no se tienen razones específicas, únicamente cuando se hace el contacto con los estados se niega la realización de los ejercicios para el año pasado.
Muchas gracias, David. Y bueno, esta pregunta, que bueno, es un tema que nos hace mención Iván Ramírez de Milenio y también Rubí Bobadilla del periódico El Informador, que justamente es sobre los recientes casos de abuso policial, ¿no? Número uno es, ¿de verdad hay un vacío en la capacitación más allá de la ley de uso de la fuerza? Nos pregunta Iván Ramírez de Milenio. Y Rubí Bobadilla nos comenta cómo se puede exigir a las autoridades que actúen por la mejora de los policías, ¿no? Si vemos que cada vez salen más y más casos de abuso a la policía, de abuso policial. ¿Quién quiera contestar? Adelante, doctor de la Barrera. Precisamente porque se conocen con alguna frecuencia casos de abuso policial, es por lo cual la policía debe recibir una mayor capacitación. Pero no una mayor capacitación, es decir, por mayor capacitación podría entenderse, bueno, ahora para ser policía se toma un curso de 3 semanas y deben ser 4, no. Cuando se habla de capacitación para lograr verdaderas policías profesionales, estoy pensando en años de preparación. Debe ser una verdadera carrera académica. Y los policías que ya están en activo deben estar actualizándose, deben estar preparándose continuamente, en todos sentidos. Deben saber cuáles son los derechos humanos que deben respetar y deben también saber cuáles son sus derechos humanos que pueden exigir. Deben saber que no se puede maltratar a un detenido, deben saber que no se puede extorsionar o pedirle mordida a un ciudadano, y deben saber emplear la fuerza cuando sea necesario de una manera racional. Todo esto es parte de la capacitación y de una concientización de los policías que los haga ver que su labor es muy delicada. Van a luchar, para decirlo en términos de lucha libre, van a luchar contra luchadores rudos, y ellos tienen que ser técnicos. Ellos tienen que ser técnicos y por lo tanto deben tener las mejores armas, los mejores recursos, la mejor capacitación para poder enfrentar a los violentos con la fuerza adecuada y para no cometer nunca un abuso contra una persona, sea cual sea la falta o el delito de que esa persona sea acusada o que se le atribuya. Precisamente porque hemos visto esos abusos, es por lo que la capacitación de la policía es tan urgente y tan necesaria. Muchas gracias, Luis. Y bueno, justamente nos pregunta Roberto De Sentis de la Asociación Pro Yautepec AC, ¿cómo apoyar a romper el silencio y estimular acciones en los gobernadores y en los representantes del Congreso, ¿no? Desde la sociedad civil local, ¿cómo se tendría que hacer para empezar a hacer estos esfuerzos a nivel estatal? Y si creen posible aplicar este tipo de encuestas en la Guardia Nacional o, bueno, con el Ejército, ya que son los que hoy llevan la función preponderante en términos de seguridad. Bueno, a ver, con respecto a la segunda pregunta, pues mira, no lo veo nada fácil, Roberto, que lo podamos hacer, porque ya tratamos en varias ocasiones de tener comunicación con ellos. Por ejemplo, les hemos mandado preguntas a través de Transparencia. Dimos a conocer un estudio hace unas semanas al respecto, y sin embargo no contestan o contestan mal o dicen que ellos no tienen la respuesta, siendo que es la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, y que preguntemos al Ejército. Y preguntamos en el Ejército y en el Ejército tampoco nos saben, ¿no? Entonces simplemente lo que pasa es que no quieren contestar. También tratamos de tener una reunión con ellos para que nos dijeran, porque les comento que tenemos un observatorio de la Guardia Nacional conformado, además de Causa en Común, por varias organizaciones y académicos,
Y también quisimos tener una reunión con los jefes de la Guardia Nacional para mostrarles nuestras preocupaciones o los temas en donde no tenemos claridad de cuántos elementos son o quiénes le están pagando o principalmente cuál es la misión de la Guardia, cuáles son sus tareas, cuáles son los indicadores con los que se están midiendo y sin embargo pues no lo hemos podido conseguir. Nosotros esperamos que en un futuro próximo, no lejano, podamos conseguir estas reuniones y podamos entender desde adentro qué es lo que está sucediendo, porque una cosa es lo que vemos desde afuera y cuando lo vemos desde adentro puede ser distinto, como en el caso de los policías, ¿no? Vemos que un policía abusa, bueno, entonces lo que vemos en Causa en Común es qué hay detrás de este abuso para que suceda, o como decía Luis, ¿por qué no se preparan a los policías de manera adecuada? Que esto no significa solamente darles una instrucción o darles una capacitación, sino saber que esta capacitación la comprendieron, la interiorizaron y la pueden llevar a cabo, que esto es lo que no se hace. Desde la sociedad civil yo creo que podemos seguir haciendo mucho, podemos seguir insistiendo y sobre todo desde la sociedad civil a nivel local. Se pueden hacer reuniones con el presidente municipal, el jefe de la policía, ponerse de acuerdo en cuáles serían los indicadores adecuados, cómo deben de preparar a su policía y darle un seguimiento puntual, que me parece que también eso es lo que nos falta desde la sociedad civil, darle un mayor seguimiento a lo que están haciendo las autoridades. Si puedo agregar algo a esta respuesta, como bien decía Marilena, y algo que nos ha servido mucho desde Causa en Común es poder hacer un zoom a la situación local. Lo pudieron ver incluso en los resultados de la encuesta. Es muy diferente el promedio nacional y cuando vemos algunas preguntas, pongo dos ejemplos. El de las cuotas, si bien a nivel nacional era 12% que se solicitaba, cuando veamos en algunos estados este porcentaje ascendía a más de 30%. Entonces, lo digo muy bien, Marilena, para poder resolver un problema hay que conocerlo y hay que diagnosticarlo. Y qué mejor tener una lupa a nivel local que se pueda realizar este diagnóstico. Desde Causa en Común también hemos hecho trabajos en conjunto con organizaciones locales en las cuales esta metodología se presta y se pueden aplicar a las instituciones a nivel municipal para poder conocer los problemas a mayor detalle y eso, a su vez, representa una ruta de acción para poder mejorar las acciones y las instituciones en el municipio. Muchas gracias, David, María Elena. Quiero retomar esta pregunta que va dirigida a Héctor, ¿no? Nos vamos a salir un poco del tema, pero nos pregunta, ¿qué tan preocupantes deben ser para la ciudadanía las amenazas que hace el Marro al presidente sobre elevar la violencia en Guanajuato? Héctor, está desactivado tu audio, si lo puedes activar, por favor. Perdón. ¿Listo? ¿Me escucha? Sí. Nunca había visto un video como el que circuló hace unos días, en el que aparece un jefe criminal con un derrumbe emocional dirigiéndose, muy notorio, dirigiéndose a sus colaboradores y lanzando una serie de amenazas. Esto indica que le golpearon en una parte muy sensible de su estructura y su estructura familiar, sentimental, emocional. Indica de algún modo que sí se siente acorralado después de la persecución que está teniendo en dos vías, que es la persecución gubernamental y la persecución por la guerra que emprendió contra el cártel Jalisco Nueva Generación, en el que todo indica que está llevando la peor parte. Y por otro lado, el anuncio que hace de estar dispuesto a aliarse, dice él, con los señores de Sinaloa y los señores de la frontera, trabajarles para que el Mencho, es decir, el cártel Jalisco Nueva Generación, no entre entre en posesión total de Guanajuato, porque ya está con presencia en muchísimos municipios, de una presencia muy fuerte. Entonces, creo que todo esto lo que anuncia es que si Guanajuato es hoy el estado más crítico del país, lo que podemos ver en lo sucesivo es un nuevo estallido de violencia, que se pronuncie la crisis de violencia en lo que se resuelve esta tensión. Por ahí puso un diario, me parece, es como la amenaza de un animal herido.
y era lo que se veía en ese video. A mí me parece muy preocupante que a pesar de verlo en esas condiciones de debilitamiento, porque ha sufrido más de 50 detenciones en los últimos meses de gente de su estructura, no se le pueda echar mano, no se le pueda desactivar, no se le pueda detener, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Bueno, nos siguen llegando preguntas de diversos temas, por eso es que estoy intentando integrar algunas. Y bueno, nos preguntan también, ¿no? Con relación a cómo enfrentar este tema de inseguridad desde la policía, si estarían de acuerdo en que la homologación, esto nos lo pregunta, bueno, Gastón García Miranda de Mega Noticias, TVC, con la unificación de la policía para subsanar justamente las carencias actuales, supongo en términos de capacitación, ejecución, y lograr una formación y capacitación más integral de los policías. No sé quién quiera contestar un poco sobre la unificación o esta creación de mandos únicos. Adelante, Luis. Sí, puedes activar tu audio. Listo. Sería muy complicado en un país tan extenso y tan heterogéneo como México unificar la policía. Lo que es indispensable es que haya coordinación entre todas las policías. Y creo que sería muy conveniente que una policía nacional, verdaderamente profesional, en el camino en que estaba la Policía Federal, coordinara a todas las policías estatales y municipales de todo el país. Y por supuesto, la homologación en la capacitación, en los salarios, en las prestaciones, es altamente conveniente, siempre y cuando sea para arriba, porque si es para abajo sería terrible. Es decir, creo que todas las policías del país, no veo ninguna razón para que un policía, quizá aquí no todo el mundo esté de acuerdo conmigo, yo no veo ninguna razón para que un policía federal gane más que un estatal o que un municipal, porque todos se enfrentan a una responsabilidad similar y riesgos similares. Incluso un policía municipal enfrenta mucho mayores riesgos, es mucho más vulnerable. Entonces, yo creo que tendría que haber un salario adecuado para un policía, prestaciones mínimas para toda la policía, condiciones de trabajo para toda la policía y capacitación uniforme para toda la policía. ¿Quiénes serían los profesores para capacitar a todos los aspirantes y para capacitar a los que ya están en activo y actualizarlos continuamente? No alcanzarían, pero tenemos los recursos, como el que estamos utilizando en este momento, los recursos que nos da la tecnología, la capacitación en línea, que ha sido un procedimiento que se ha utilizado en varios países con muy buenos resultados. Capacitación en línea y exámenes muy rigurosos. No solamente exámenes teóricos, sino exámenes de prácticas, práctica de tiro, práctica de defensa personal, práctica de condición física. Hemos visto escenas donde un delincuente se escapa de las manos de un policía y el policía con gran sobrepeso y no acostumbrado a hacer ejercicio tiene no solamente dificultades para alcanzarlo, le es imposible alcanzarlo. La policía tendría que estarse capacitando frecuentemente en todos los aspectos prácticos, tiro, conducción de vehículos, defensa personal, en todos los aspectos teóricos, en todas las técnicas de investigación, en todas las técnicas, en todas las estrategias de prevención. Creo que un país que ha despreciado como México, ha despreciado a su policía, está pagando las consecuencias con la alta incidencia delictiva que tenemos. Incidencia delictiva que se debe a muchas cosas, al crimen organizado en buena parte, a los vacíos institucionales que hay en el país, los vacíos del Estado, allí donde no está el Estado entran otras fuerzas a tomar posesión del terreno, del poder, pero en buena parte estamos pagando un precio muy alto por no haber formado policías altamente profesionales. Muchas gracias, Luis. No sé si Héctor quería agregar algo o nada más. No. Se activó el micrófono.
Pero yo sí quisiera agregar algo. Adelante, Marielena. Claro, ¿me permites? Sí, yo quisiera agregar que desde Causa en Común y desde la red de policías y ciudadanos hicimos una propuesta al principio de este sexenio para el licenciado Durazo y para la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana. Esta propuesta era que realmente se le diera el valor al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se le fortaleciera, porque desde ahí se podría hacer el esquema para tener una mejor profesionalización y una profesionalización integral para todas las policías del país. Ellos deberían de ser los que dicten cuál es el mínimo salario que se puede permitir para una policía, deberían de ser los que dicten que realmente todos pasen los exámenes, todos pasen los exámenes de control de confianza, de profesionalización, que también que desde ahí se exija que todos los policías del país tengan una carrera policial. Entonces sí se puede hacer y se puede hacer pronto, pero también necesitamos que haya una decisión política para hacerlo. Y ahora recordaba nada más, para complementar lo que me preguntaban antes, desde el municipio de Yautepec, Roberto de Sentis, nosotros hicimos un ejercicio en Morelos hace poco, yo creo que como unos 2 años, donde estuvimos evaluando lo que hacía la policía de Morelos de reunirse con las policías locales, las municipales y los policías estatales, junto con la ciudadanía. Hacían una serie de reuniones, que estas reuniones eran mensuales, donde los ciudadanos les reportaban qué es lo que estaba sucediendo en su comunidad y la policía tenía que dar una respuesta. Y esta respuesta era evaluada por los ciudadanos. Si bien este ejercicio estaba muy en el inicio y no se logró concretar lo que estaba queriendo hacer la policía del estado de Morelos, sí me parece que es un ejercicio importante para hacerlo a nivel municipal y por supuesto en Causa en Común estamos dispuestos a participar con cualquier comunidad en cualquier municipio que quiera hacerlo. Muchas gracias, María Elena. Y bueno, creo que se ha hablado justamente de los esfuerzos, ¿no?, que se tienen que hacer en términos de capacitación y condiciones al interior de las corporaciones. Y por eso voy a retomar, ¿no?, una pregunta muy importante que nos hace Arturo Ángel de Animal Político, porque tiene que ver con recursos, ¿no? Todas estas, al final, recomendaciones, aportaciones y sugerencias, todas tienen que ir acompañadas de dinero para su implementación. Y Arturo justamente nos pregunta, ¿creen que hace falta más dinero o se está desviando? Si Causa en Común ha hecho auditorías a los gastos, auditorías a los fondos que tienen que ver con gasto en seguridad, ¿no?, como el FASP o el Fortasec. Y sobre todo nos pregunta, ¿no?, si la mayor parte de los recursos de estos fondos se supone que va para infraestructura, ¿cómo es posible que aún así la mitad de los policías tengan que pagar por sus equipos? Entonces, ¿creen que hace falta más dinero o se está desviando o cómo se está gastando? No sé, ¿quién quiere contestar eso? Pilar, si quieres empiezo con parte de la respuesta. Sobre los estudios que ha realizado Causa en Común, realizamos un estudio muy detallado respecto al FASP, que es el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública. Son los fondos federales destinados a las corporaciones precisamente estatales, que es lo que estamos ahora reportando en la encuesta, sobre los recursos. Dentro del estudio podrás encontrar también las auditorías que realizó la Auditoría Superior de la Federación, se mencionan en el trabajo de 2013 a 2017 y las irregularidades que se reportan. De parte de Causa en Común, la conclusión del ejercicio, entre otras y con mayor detalle que se pueden consultar en la página de internet, es que hay fondos insuficientes, hay fondos que además se reducen año con año en términos reales. Además, no se están ejerciendo en la totalidad los recursos, hay subejercicios en los estados, y también se detectan problemas desde el propio diseño del fondo a nivel federal, problemas en la coordinación
de la planeación y la asignación y el ejercicio de los recursos entre la federación y los propios estados. Y por último, también problemas dentro de las administraciones públicas y el ejercicio público de los recursos a nivel estatal. Entonces, el estudio que hace Causa en Común detalla mucho más estos problemas que se identifican dentro del fondo, por decirlo, que son insuficientes, se reducen en términos reales y no se están ejerciendo. Alguna vez Causa en Común referíamos, en México se gasta poco y se gasta mal en términos de seguridad. Muchas gracias, David. Y bueno, estamos llegando ya hacia el final de esta transmisión. Entonces, bueno, tenemos todavía pendientes ahí un par de preguntas, ¿no? Que tienen que ver justo sobre temas más técnicos como los UMECAS, los sindicatos al interior de los policías. Solamente quiero decirle a todas y todos los que nos ven que estamos tomando nota de las preguntas y que eventualmente mandaremos una respuesta por vía electrónica, pero ahorita por cuestiones de tiempo, una pregunta que nos hacen para todos y creo que es muy útil para cerrar con este espacio. ¿Cuáles son sus recomendaciones, ¿no? Para abonar al desarrollo policial en el país? Desde su perspectiva, ¿qué podrían recomendar hacia los estados, hacia los municipios, para que la condición de los policías en México cambie? Adelante. Bueno, creo que es obvio. Capacitación a fondo para una verdadera profesionalización, selección rigurosa y actualización de todos los policías, recursos suficientes, recursos materiales, tecnológicos, etcétera, suficientes, salarios adecuados, prestaciones adecuadas, horarios de trabajo razonables y dialogar con la mente abierta, con los oídos abiertos, con Causa en Común. La labor que está haciendo Causa en Común es una labor muy encomiable porque se está ocupando de uno de los sectores más despreciados en México. Y la tarea que ha hecho Marielena a lo largo de su trayectoria ha sido verdaderamente admirable y es una lástima que Marielena es un personaje muy reconocido, pero es una lástima que propuestas, estudios, sugerencias, diagnósticos como los que ella y sus organizaciones, las que ha dirigido, ha hecho, caigan en el vacío por tener unas autoridades absolutamente insensibles. Hoy más que nunca. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, ¿quién quiere seguir con sus conclusiones y recomendaciones para mejorar las condiciones de la policía en México? Pues yo creo que está dicho por las mismas policías los dos aspectos centrales que ellos remarcaron, o los tres, pero principalmente capacitación, los sueldos y el combate a la corrupción. Pero creo que esta conversación va dejando a la vista algo que sí es fundamental, porque hemos estado discutiendo la salida del ejército a las calles, la llegada del ejército a la Constitución, etcétera, y lo que queda de telón de fondo es el desprecio histórico a las policías. Entonces, el hecho de llevar al ejército a las calles, pues ya vimos que es un modelo que no funcionó, y creo que se debe retomar la idea del fortalecimiento de las policías, de que tiene que ser, de que quien tiene que guiar esto debe ser una fuerza civil capacitada, certificada, con una atención que no se le ha dado, porque desde el sexenio de Peña se empezó a dejar de invertir en la Policía Federal. No es algo de nuevo, aquí viene la disolución, etcétera, pero pasaron 6 años en los que se detuvieron los recursos y se dejó de fortalecer a las policías. Entonces, yo creo que lo que se tiene que explorar es cómo sacar de la conversación el tema del ejército, es decir, sacar al ejército de este problema y volver otra vez al tema de las policías municipales, el eslabón más débil ante el crimen, y las policías estatales. Agregaría, Pilar, que una de las soluciones que se puede hacer es el cumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
que ya tiene más de 10 años de su publicación, estipula todas estas condiciones, se considera el desarrollo policial y la propia ley lo marca como procesos y reglas entrelazados entre sí. Es decir, se deben de hacer acciones integrales, no se puede olvidar la capacitación y equipar a los policías, o no se puede solo certificar sin tener evaluaciones del desempeño. Todos los procesos van entrelazados y tienen un sentido para generar un plan de vida y carrera de los policías. Y es el cumplimiento de la ley que se publicó, insisto, hace más de 10 años. Muchas gracias, David, Héctor. María Elena, por último, algo que nos quieras compartir al respecto. Bueno, pues primero que nada, darles las gracias a todos ustedes por haber estado en esta reflexión y en la entrega de esta encuesta. Muchas gracias a Héctor y a Luis por sus valiosísimos comentarios. Siempre aprendemos muchísimo de las reflexiones de otros. Y gracias a David por dirigir esta encuesta en Causa en Común. Yo creo que ya aquí se dijo lo que necesitamos, ¿no? Simplemente cumplir con la ley y que los ciudadanos le podamos dar seguimiento. Una forma de hacerlo podría ser llegar a un acuerdo político en el que todas las fuerzas en este país decidieran que la seguridad se tiene que sacar del tema político y se hiciera una estrategia, no a 3 años, no a 6, una estrategia a 20 años donde todos estuvieran de acuerdo que eso es lo que queremos seguir. Sin embargo, en este momento lo vemos difícil, ya pues todo el mundo está en la elección tan importante del año que viene, del 2021, y lo veo difícil que se logre. Sin embargo, también podría ser una oportunidad para lograrlo. Si viene una elección tan importante, ¿por qué no primero ponernos de acuerdo de lo que sí queremos los ciudadanos y que todos los ciudadanos vayamos a favor de las propuestas de políticos que realmente nos puedan sacar de este problema con la participación de todos? Y por otro lado, insistir en que en Causa en Común estamos, por supuesto, dispuestos a trabajar con todas las policías municipales y estatales que lo quieran hacer en serio, como siempre lo ha hecho Causa en Común. Estamos abiertos a cualquier propuesta de diferentes partidos políticos y a sumar con todas las policías de este país. Nosotros sí creemos que la mayor parte de los policías son buenos policías que merecen el respeto de todos y que merecen que todos los ciudadanos exijamos a nuestros políticos que deben de tener las condiciones necesarias para poder trabajar. Por supuesto, los controles necesarios, pero también la capacitación, los salarios y la justa, los justos... se me fue el nombre, que tengan la seguridad social que ellos requieren para hacer su trabajo. Pues con esto terminaríamos. Agradezco muchísimo a todos por este tiempo y en Causa en Común recibimos todos los comentarios que se hagan. Muchas gracias a todos. Pues de nuevo, muchas gracias María Elena, David, Héctor, Luis, por sus grandes aportaciones y también a todas las personas que estuvieron de cerca de la transmisión. Les agradecemos mucho sus comentarios, el hecho de estar presentes con nosotros. Causa en Común, de nuevo, estamos abiertos en todas nuestras redes sociales y plataformas para seguir recibiendo comentarios al respecto. El estudio, porque nos están preguntando, va a estar en la página de internet de Causa en Común para quienes lo quieran consultar a profundidad y también cualquier duda, como dice Marlene, estamos abiertos a cualquier comentario, duda. Y bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, estén pendientes de la próxima transmisión, de la próxima presentación de algún estudio de Causa en Común. Muchísimas gracias.